prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo una vez más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo que andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, soy de Jesús, soy de Jesús, soy de Jesús, soy de Siempre me das las evidencias para que pueda creer. Todo es parte de un proceso, aún sin comprender. No ver el mar rojo abrirse, pero veo tu palabra cumplirse, y por eso yo sé que los milagros existen. Eres el pastor que cuida del rebaño. A pesar de cuánto te fallamos, tu amor se extiende a cada paso. Hay muchas preguntas que ahogan mi espacio. Sin embargo, nada escapa de tu mano. Y por eso creo en ti, porque siempre estás aquí. Y aunque rudo el caminar, sé que no me dejarás. Creo en ti, Cristo, yo creo en ti. Sé que no me dejarás, a mi lado estarás. Creo en ti, Cristo, yo creo en ti. Sé que no me dejarás.
quisiera ser como extraño, sino como hijo que confiado queda a tu lado. Ayúdame a permanecer en ti, a pesar de lo que puedas pedir. Lo que yo pudiera darte es como la luciérnaga frente a un elefante. Lo entregaste todo aquella tarde. Camino ignorándolo a cada instante y aún así no dejas de amarme. ¿Cómo le haces para no olvidarme? Para que cada detalle no se te escape. Tú eres constante auxilio en las tribulaciones. En tus brazos llego a descansar y el sábado lo tengo para reposar. Pero por favor te pido, Padre, que esto no se vuelva una religión formal, sino que mi alma esté más y más anhelante de recibir tu verdad. No permitas que la sal pierda su sabor, que mi vida sea una profesión carente de amor. Te agradezco inmensamente porque eres Dios. No hay nada que salga de tu control. Creo en ti, Cristo, yo creo en ti. Sé que no me dejarás, a mi lado estarás. Creo en ti, Cristo, yo creo en ti. Sé que no me dejarás, a mi lado estarás. Las cargas que llevamos, los dolores, las penas y la ansiedad, todo es parte de un engranaje que sobre él tienes toda potestad. Siempre me das las evidencias para que pueda creer. Todo es parte de un proceso, aún sin comprender. No ver el mar rojo abrirse, pero veo tu palabra cumplirse, y por eso yo sé que los milagros existen. Hermanos, oremos que el Señor nos dirija. Vamos a orar. Señor Jesús, vamos a abrir tu palabra, Señor, pero no queremos hacerlo, Señor, sin tu guía, tu bendición. Necesitamos de que tú nos ilumines la mente, por favor, pedimos el Espíritu Santo para entender estas grandes verdades, entender lo que sucedió en el pasado, para entender cómo se repiten estas cosas ahora en el presente y cómo se repetirán las cosas que faltan por vivir, Señor. Pidiéndote, por favor, nos concedas un corazón dispuesto, una mente abierta, una mente dispuesta, a una mente con análisis crítico, santificado, que podamos analizar junto contigo, Señor, poner a funcionar las facultades mentales que tú nos has dado, despertarlas para aquellas que están dormidas, Señor, porque venimos de un largo sueño, de un letargo espiritual que cuesta levantarse, despertarse, Señor, pero que tú con tu gran amor, tu paciencia, nos ayudas a despertarnos, Señor. Aviva nuestra mente, aviva, Señor, los sentidos espirituales, concédenos, por favor, colirio para entender, abrir nuestros ojos, discernir, Señor, y poder ser conscientes de la importancia de este momento que tú nos das para preparación. Bendito y alabado sea nuestro amado Señor Jesucristo, que nos concedes todavía tiempo de paz para reunirnos, para preguntar, Señor, para hablar, para opinar libremente, Señor.
Por favor, acompáñanos, Señor, tómame, dirígeme, Jesús, a pesar de mis flaquezas, mis debilidades, mis pecados, Señor, te ruego, por favor, me utilices, porque nosotros, Señor, necesitamos de tus palabras, estamos hambrientos de tu bendición, Jesús, de poder eh, pasar por tu mano, Señor Jesucristo, que tú nos enseñes y nos dirijas, Señor, cada momento de nuestra vida. Jesús bendito, quédate con nosotros. Bendice también a los hermanos allí que nos están conectados por YouTube. Y bueno, si también tienen preguntas, aportes, Señor, anímalos a participar. Tu bendición nos sea concedida en el dulce y precioso nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 21 del conflicto de los siglos, que se titula Un gran despertar religioso. Listo, recuerden, estamos viendo cómo el Señor dirigió la obra del gran despertar religioso del siglo XIX en otras latitudes diferentes a Estados Unidos. Estamos con el señor Joseph Wolf, judío de nacimiento, que acepta al Señor Jesucristo, lo conoce, lo acepta, empieza a tener una relación con él y el Señor lo utiliza grandemente para ir a llevar el mensaje del primer ángel a todas las partes del mundo. Entonces, esta mañana preguntaban que si Guillermo Miller se conoció con Joseph Wolf. No, nunca. No se pudieron ver. Y eso que Joseph Wolf visitó los Estados Unidos. Y ahorita lo vamos a ver. Y no, ellos no se conocieron, no se encontraron. Así lo quiso el Señor, porque para testimonios, pues no van a decir que es que los dos se pusieron de acuerdo. ¿Ven? Bueno, vamos entonces. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, Wolf escribió: la mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las Escrituras para adoptar el sistema fantástico de los budistas. Creen que la dicha futura de la humanidad consistirá en cernerse en el aire, y suponen que cuando se lee judíos debe entenderse gentiles, y cuando se lee Jerusalén debe entenderse la iglesia, y que si se habla de la tierra es por decir cielo, que por la venida del Señor debe entenderse el progreso de las sociedades de misiones, y que subir a la montaña de la casa del Señor significa una gran asamblea de metodistas. Uy, no, Estas eran las ideas que tenían prevalecía. prevalecían en esa época en las iglesias protestantes. Ya, digámoslo así, que se iban al otro extremo de que todo era simbólico, ¿ya? Entonces, ya lo ponían demasiado, sí, como muy etéreo, como dice acá, como sistema fantástico de los budistas, ¿sí? Muy espiritualista la cuestión, nada práctico. Entonces, eso lo usaba el enemigo para apartar las mentes de los hombres del estudio de las escrituras. ¿M? Entonces, cuando la Biblia decía judíos, entonces las iglesias protestantes lo interpretaban como que se refería a los gentiles y que cuando se hablaba de la Biblia aparecía la palabra Jerusalén, entonces lo entendían como la iglesia. Entonces, claro, cuando viene la nueva Jerusalén, entonces que la iglesia va a tener un cambio, o sea, era todo muy terrenal, mejor dicho, y y por eso hay que tener cuidado con eso, o sea, uno tiene que, el método de estudio que el Señor Jesús le enseñó a Miller, por eso es tan bueno, ¿sí? Entonces, esto es literal o esto es, ¿se acuerdan esas reglas? Primero hay que analizar si algo es literal o si algo es simbólico, eso es lo primero, para yo saber cómo lo voy a interpretar, ¿sí? Entonces, en ese momento todo era simbólico, todo, o sea, todo. Entonces, claro, ¿cómo iban a creer en la segunda venida de Cristo real? Pues no creían. ¿Por qué? Por este pensamiento que se tenía. Durante los 24 años que transcurrieron de 1821 a 1845, Wolf hizo muchísimos viajes.
Recorrió África, Egipto, Abisinia en Asia, la Palestina, Siria, Persia, Pokhara y la India. Visitó también los Estados Unidos de Norteamérica y de paso para aquel país predicó en la isla de Santa Elena. Llegó a Nueva York en agosto de 1837 y después de haber hablado en aquella ciudad, predicó en Filadelfia, Baltimore y finalmente se dirigió a Washington. Allí, debido a una proposición hecha por el expresidente Juan Quincy Adams, en una de las cámaras del Congreso se me concedió por unanimidad el uso del Salón del Congreso para una conferencia que di un sábado y que fue honrada con la presencia de todos los miembros del Congreso, como así también del obispo de Virginia y del clero y de los vecinos de Washington. El mismo honor me fue conferido por los miembros del gobierno de Nueva Jersey y de Pensilvania, en cuya presencia di conferencias sobre mis investigaciones en el Asia, como también sobre el reinado personal de Jesucristo. Tremendo testimonio, ¿no? Wolf. Entonces, África, Egipto, Abisinia, Asia, la Palestina, Siria, Persia, Bokhara, India. Miren, era un viajero tremendo. El Señor lo puso a viajar y llega a Nueva York, llega a los Estados Unidos y no se encuentra con Miller. No se conocen, es increíble. A él el Señor le abre las puertas en el Congreso. ¿Listo? El Señor usa a un expresidente, John Quincy Adams, y se le concede un espacio en el Congreso y allí en sábado, pues todos terminan escuchando el mensaje del primer ángel. Entonces, que conste que también en el gobierno de los Estados Unidos. Y así va a ser también cuando se repita el mensaje del primer ángel. El Señor va a levantar personas que van a tener que ir allá, también a esos círculos para predicar el mensaje. Entonces, pero eso lo hace el Señor, Él va abriendo las puertas, es Él el que controla esas cosas y quién y cómo y cuándo. Entonces, esto se le concedió a Wolf, era su obra. También le abrieron las puertas del gobierno en el estado de Nueva Jersey y Pensilvania, o sea que estuvo también en los círculos políticos de Estados Unidos. Mire, Miller no llegó a esos lugares, digamos. Miller, el Señor lo usó para llegar a las personas de las universidades, personas, digámoslo así, con una preparación intelectual elevada. Ese era el público de Miller. Y también la gente del pueblo normal, ¿sí me entienden? O sea, Wolf también a la gente común predicó, ¿no? Pero Dios siempre tiene un espacio allí para llegar a ciertos círculos. Entonces él, como conoce el carácter de cada uno de nosotros, sabe a quién llegar. Entonces a veces no sé, de pronto nos impacientamos porque le queremos hablar a algún familiar del mensaje y resulta que ese familiar a nosotros no nos va a poner ni 5 de atención. Y es porque el Señor tiene a otra persona que le va a hablar a ese familiar. O sea, el Señor sabe por dónde le llega a uno, ¿sí? Por dónde le va a llegar a uno. Entonces, hay que estar muy conectado con el Señor, tener paciencia y él va guiando, ¿sí? Entonces miren que Wolf lo colocó para llegar al gobierno, los congresistas, expresidentes, toda esta gente de alto poder. Y a Guillermo Miller para ¿cómo se llaman esos? Los académicos, eso es la palabra, los grandes académicos y teólogos de la época. Y los mismos teólogos dijeron, no pudieron rebatirle a Guillermo Miller. Entonces, por el carácter de cada uno, el Señor sabe a dónde lo envía. ¿Sí? Aparte de las personas normales, ¿sí? De las personas del común, como todos nosotros, hay ciertos círculos que el Señor va a mandar a uno o a otro, dependiendo de lo que Dios elija. ¿Listo? Entonces aquí también estamos aprendiendo cómo Dios trabaja
para que en este momento lo entendamos, cómo es que Dios trabaja, por qué Dios elige a cierta persona y no a otra. No es porque uno sea mejor que el otro, no es porque el uno tenga más mérito, no. Todos somos malos, ¿sí? Empezando por ahí. Si uno nos escoge por buenos, nos escoge es porque nos dejamos de Él, de establecer su plan en nuestra vida, que ese sea el deseo de cada uno. Entonces, olvídese que esto es porque el que más estudie, porque escucho mucho a las hermanas diciendo, no es que él estudió harto, no es que eso no es de estudio, o sea, eso es de una conexión con Jesús. Claro, el Señor Jesús te pone a estudiar, pero tienes que tener la conexión con Jesús. Esto no es del más capaz, esto no es del que más aparente ser bueno, no, el Señor elige. Entonces yo nunca he visto que el Señor elija a ningún hombre perfecto. Todos son imperfectos. Yo no conozco ningún profeta que no se haya equivocado, que no la haya embarrado, o sea, no. Entonces, esa es la forma de trabajar con el Señor. Y ni Wolf ni Miller fueron escogidos por ser perfectos, pero pasaron por el fuego de la refinación del Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Él sabe que sí, que necesita escuchar cada persona para él, para esa persona creer, por decirlo así, ¿cierto? ¿Y de quién? ¿Y de quién? Sí, ¿De labios de quién? ¿Quién va a usar el Señor? sí. El Entonces, Señor como cada sabe. persona, pues somos diferentes, tenemos diferentes eh, culturas o formas de ver las cosas. Entonces, el Señor sabe qué persona es la ideal para él, para cada persona, que escuche las buenas nuevas. Así es. Mm. Así es. Bueno, vamos a seguir. Dice, el doctor Wolf visitó los países más bárbaros sin contar con la protección de ningún gobierno europeo, sufriendo muchas privaciones y rodeado de peligros sin números. Fue apaleado y reducido al hambre, vendido como esclavo y condenado 3 veces a muerte. Fue atacado por bandidos y a veces estuvo a punto de morir de sed. Una vez fue despojado de cuanto poseía y tuvo que andar centenares de millas a pie a través de las montañas, con la nieve azotándole la cara y con pies descalzos entumecidos por el contacto del suelo helado. Difícil. Hágame el favor. Mm. Mm. A este le tocó lo duro, ¿no? Pues a Miller también le tocó duro, ¿no? Cada uno le toca duro en su contexto, pero a este le tocó, eh, bueno, desde el punto de vista humano de sufrimiento más duro, ¿no? Como los reformadores, me hace acordar, Sí, los antiguos reformadores. sí, este le tocó así porque le tocó ir a lugares remotos, Asia, en esa época, ¿no? La India en esa época, eso era un lugar por allá bien tremendo. Él fue a Yemen, fue a países árabes inclusive. Y no, las aventuras esto la hermana Joel lo está sacando del libro de los viajes misioneros del Dr. Wolf, que ella tenía en su biblioteca. Son 2 volúmenes donde Wolf describe diario lo que le pasa cada día. Eso es impresionante. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo todo, quisiera leerlo, pero uy, no alcanza el tiempo. Pues bien interesante. Y la hermana Joel trae acá algunos apartes de lo que él vivió. Entonces a este le tocó duro. Hermana, ¿quién le toca aquí? Cuando se le aconsejó que no fuera sin armas entre las tribus salvajes y hostiles, declaró estar provisto de armas, la oración, el celo por Cristo y la confianza en su ayuda. Además decía, llevo el amor de Dios y de mi prójimo en mi corazón y la Biblia en la mano. Doquiera fuera llevado, siempre tenía consigo la Biblia en hebreo e inglés. Hablando de uno de sus últimos viajes, dice, solía tener la Biblia abierta en mis manos, sentía que mi fuerza estaba en el libro y que su poder me sostendría. Esas Qué son, fe, deben ¿no? convertirse en nuestras armas, sí, impresionante. Mire, esto es lo que el cristiano debe desarrollar con Jesús. La oración, el celo por Cristo y la confianza en su ayuda. Pero esto no se desarrolla sino solamente por
compañerismo con Jesús diario. Entonces, se ha dicho muchas veces acá, la hermana Elcira nos ha enseñado, no puedes confiar en alguien que no conoces. Entonces, si tú no convives con Jesús, no vas a llegar a tener el nivel de confianza con Él. No es que Cristo te va a dar la confianza y ya de un momento a otro ya confías en Jesús, no. Esto es un resultado, un fruto del caminar diario con el Señor Jesús. Entonces claro, al conocerlo a Él, pues va a aumentar cada día tu confianza en Él, hasta que ya sea una confianza perfecta, ¿no? Qué bonito. Perseveró así en sus labores hasta que el mensaje del juicio quedó proclamado en gran parte del mundo habitado. Distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, parsis e hindúes y entre otros muchos pueblos y razas, anunciando por todas partes la llegada del reino del Mesías. Gracias, hermana. Sí, se le escuchó bien, gracias. Ahí está, mensaje del primer ángel. Judíos, turcos, parsis e hindúes. Los parsis no sé quiénes son, la verdad. Si por ahí alguien averigua, nos ayuda a los parsis. Faltó averiguar esa raza, ese lugar. Bueno, él viajó por todo el mundo, como ustedes ven. Veamos algunos de los detalles de unos viajes que me pareció muy interesante lo que la hermana Joy registró aquí. Atención a esto. Dice, en sus viajes por Bokhara encontró profesada la doctrina de la próxima venida del Señor entre un pueblo remoto y aislado. Los árabes del Yemen, dice, poseen un libro llamado Seera, que anuncia la segunda venida de Cristo y su reino de gloria, y esperan grandes acontecimientos han de desarrollarse en el año 1840. En el Yemen pasé 6 días con los hijos de Recab. No beben vino, no plantan viñas, ni siembran semillas. Viven en tiendas y recuerdan las palabras de Jonadab, hijo de Recab, y encontré entre ellos hijos de Israel, de la tribu de Dan, quienes en común con los hijos de Recab esperan que antes de mucho vendrá el Mesías en las nubes del cielo. Ese texto, hermanos, impresionante. Ese texto nos habla de cómo él encontró. Bueno, un segundo antes, la hermana Jessica nos está ahí compartiendo sobre los parsis. Los parsis son grupos de musulmanes, si no estoy mal. Si por favor la hermana Sí, es nos resume yo qué son los encontré parsis. que el Islam se había extendido entre, bueno, entre los campesinos. De allí esta parte árabe también hay en India, pero ese es como un grupo, ¿no? Como una religión. Y eso sale de los zoroastristas. No sé mucho de él, pero se le llama a esa religión así zoroastristas. Y se establecieron en India y a ellos se les llama parses. Y son más de 100.000. Y eso ahora se le llama monoteísta. Dice, sí, los Los monoteístas. monoteístas son los que creen en un solo Dios. Ujú, Los politeístas son los que creen en muchos dioses. eso. Las religiones monoteístas son pues muy mínimas, son poquitas, porque el resto de culturas y religiones son de muchos dioses politeístas. Los parsis entonces, gracias por el dato, descienden de los zoroastristas. La religión del Zoroastro es una religión que viene del imperio medo-persa. ¿Listo? Entonces ellos son persas, básicamente, o descendientes del imperio medo-persa, que quedaron con esa religión que sí es pagana, pero es monoteísta, creen en un solo Dios, creador, todo esto, pero bueno, Dios llegó hasta allá, mire, interesante. Muchas gracias por el dato.
O sea, es que es impresionante cómo el Señor llega hasta el último rincón, mire, y sin hacer mucho barullo, como dicen acá en Brasil, Una, mucho ruido. Ujú. una cosita que se me ha olvidado, todo eso tiene mucho que ver incluso con el símbolo de Mazda, de allí sale, porque es Sí, una divinidad en la que creen ellos, sí, que se Zoroastro, llama se llama, Ahura Mazda. Ujú. ahora Zoroastro más. también es un reformador, Zoroastro. Bueno, listo. Entonces, además de eso, dice que él fue a una región que se llama Bocara, por allá en los pueblos árabes del Yemen. Eh, Dice él que ellos ya, cuando él llegó allá a Bocara, lo que es el Yemen, es allá en la península arábica, dice ellos ya tenían un libro que se llamaba el Sera. Esa es la luz que tenían. Y ese Sera anunciaba la segunda venida de Cristo, su reino de gloria, y esperaban acontecimientos a desarrollarse alrededor del año 1840. Mire qué coincidencia, qué increíble. ¿Ok? Y en el Yemen dice, él pasó 6 días con un pueblo que son los hijos de Recab, para el que quiera averiguar quién son los hijos de Recab, lo encuentra en Jeremías 35. Bien interesante esta historia. Ellos hicieron un voto. Su padre, que se llamaba Jonadab, hicieron un voto. Y hasta ese momento que él fue y conoció a los descendientes de Recab, Jonadab, ellos guardaron ese voto. Todavía lo guardaban y yo creo que hoy día todavía lo guardan. Ellos prometieron a su padre, porque su padre, y yo creo que esto fue inspirado por Dios, ustedes lo pueden ver allí en Jeremías 35, todo esto que estamos hablando. El Señor los pone como ejemplo a los hijos de Jonadab, hijos de Recab, porque Jonadab les enseñó y les dijo, ustedes no deben beber vino, no deben plantar viñas, no siembren ni semillas, viven en tiendas. Pero eso tiene un contexto espiritual detrás. Entonces el Señor les dice, mire Israel, cómo ellos sí pueden obedecer a su Padre terrenal y ustedes no me obedecen a mí, que soy el Señor, que soy Dios. Entonces Él los pone como ejemplo y les da una promesa, en Jeremías 35 les da una promesa a esos descendientes de Jonadab, porque ese voto que hicieron ellos se mantuvieron fieles. Y era un voto, creo yo, que viene del Señor. Y hasta este momento, o sea, imagínense que estamos hablando de Jeremías 35, eso es por allá en el año 600 y punta antes de Cristo. Y aquí en 1830 y algo llega Joseph Wolf y se encuentra con los descendientes de los hijos de Recab. Impresionante. Con el mismo voto que usted encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que no faltaría varón de la casa de Jonadab en la tierra. Imagínense. Y ahí uno puede constatar cómo es el Señor de fiel. Su palabra no cae vacía, o sea, su palabra se cumple sea como sea. Los invito de verdad a leer Jeremías 35 esta semana, verán que es impresionante, porque Wolf se encuentra con ellos. Además, allá en esa región se encuentra con hijos de Israel de la tribu de Dan. Esos son los verdaderos judíos. Los verdaderos judíos. Note usted que fue en una región por allá recóndita. No son muy visibles. ¿Sí? Los judíos que nos pintan hoy son súper visibles, súper. Y nos dicen que son súper exitosos y algunos son banqueros y algunos son. No, eso es falso, porque ellos están en castigo y dispersión. Entonces, los hijos de Israel, del Israel literal, los judíos literales que vienen de allá de la Biblia, pueden estar en cualquier lugar recóndito del mundo porque están esparcidos. Y el Señor lo llevó allá. Curioso. Y Wolf, ¿quién era? Era un judío verdadero. Entonces ellos ya esperaban la venida del Mesías. Increíble. Él se sorprendió porque dijo, pues yo no pensé encontrar esto acá. Ellos
ellos, mire que ellos ya creían en la segunda venida de Cristo, o sea, habían aceptado al Mesías, según lo que veo acá. Bueno, esa es la sorpresa que se llevó Wolf allá en el viaje por el Yemen. Sigamos leyendo. Qué pena que me faltó agregar, creo que algo muy importante, que acabo de darme cuenta de los parsis, que ellos descienden del antiguo persa, solo que se instalaron por India, pero ellos vienen de los persas. Sí, lo dijimos, que vienen Ah, ok. del Imperio Medo-Persa. Eso sí. Ah, ok. Sí. Gracias por confirmarlo, querida esposa. Bien, entonces, interesante. Hermanita Carolina, por favor. Sigamos. Otros misioneros. Sí, señor. Dice, otro misionero encontró una creencia parecida en Tartaria. Un sacerdote tártaro preguntó al misionero cuándo vendría Cristo por segunda vez. Cuando el misionero le confesó que no sabía nada de eso, el sacerdote pareció admirarse mucho de tanta ignorancia por parte de uno que profesaba enseñar la Biblia y manifestó su propia creencia fundada en la profecía de que Cristo vendría hacia 1844. Un sacerdote tártaro. ¿Dónde queda Tartaria? Ese era el nombre que se le daba antes a una parte de Rusia, una parte de China, una parte de Mongolia, básicamente. Eso se llamaba Tartaria. Em, era un lugar, bueno, dicen por ahí, no hay videos de YouTube de esa Tartaria antigua, que tenía muchos mitos, muchas cosas. Y bueno, eso lo acabaron finalmente y eso se volvió lo que es Rusia, Mongolia y parte de China. Eso era Tartaria. Pero lo curioso es que Wolf encuentra, no, esto ya no es Wolf, esto es otro misionero, ¿sí? Otro misionero, otro aparte, no se sabe el nombre. Encontró allá un sacerdote tártaro que creía que Jesucristo vendría hacia 1844, mire. O sea que esto no fue que Miller se lo inventó, es que este capítulo es bien importante porque siempre nos han metido la idea es que Miller y Miller se equivocó y no sé, o sea, eso es lo que usted ve en el mundo de Guillermo Miller, ¿sí? En la Wikipedia, en los lugares, digamos así, donde usted encuentra información pública de Guillermo Miller, es eso, que un tipo se levantó allá con esta doctrina y llevó a muchos a chasquearse y ahí terminó todo. No, eso no es así. Miren cómo todo se distorsiona. Entonces, este capítulo es tan importante porque es Cristo mismo el que está dirigiendo esta obra, el Espíritu Santo y el Padre Celestial están dirigiendo esta importante obra, dar el mensaje del primer ángel por todo el mundo. Entonces, que conste que el mensaje del primer ángel dice a toda tribu, pueblo, lengua y nación, la hora del juicio ha llegado. ¿Ok? Temed a Dios y darle gloria porque la hora del juicio ha llegado. Entonces, fue un mensaje mundial, universal, miren. Sin mucho ruido, se predicó hasta lo recóndito de la tierra. Y eso se tiene que volver a repetir, desde luego. Desde 1826, el mensaje del advenimiento empezó a ser predicado en Inglaterra. Pero en este país el movimiento no tomó forma tan definida como en los Estados Unidos de Norteamérica. No se enseñaba tan generalmente la fecha exacta del advenimiento, pero la gran verdad de la próxima venida de Cristo en poder y gloria fue extensamente proclamada. Y eso no solo entre los disidentes y no conformistas. El escritor inglés Morant Brock dice que cerca de 700 ministros de la Iglesia Anglicana predicaban este Evangelio del Reino, el mensaje que fijaba el año 1844 como fecha de la venida del Señor fue también proclamado en Gran Bretaña. Circularon profusamente las publicaciones adventistas procedentes de los Estados Unidos. Se reimprimieron libros y periódicos en Inglaterra. Y en 1842 Robert Winter, súbdito inglés que había aceptado la fe adventista en Norteamérica, regresó a su país para anunciar la venida del Señor. Muchos se unieron a él en la obra y el mensaje del juicio fue proclamado en varias partes de Inglaterra. Listo, miren, Inglaterra también
Hay un testimonio de un escritor, acá dice de Murray Brook. Ese escritor testifica que había unos 700 ministros de la iglesia anglicana que predicaban la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Y el mensaje que fijaba el año 1844 como fecha de la venida del Señor Jesús también fue proclamado en Gran Bretaña. Entonces allá también. Luego el mensaje cobró fuerza por medio de este señor que nuestro Señor Jesús levanta, este hermano Robert Winter. Él aprende el mensaje adventista, mire, la fe adventista en Norteamérica, regresa a su país y muchos se unieron a él en su obra. Eso fue la vivencia en Inglaterra. Vamos a ver otro más. Este es bien interesante, otro misionero. Aquí vamos así misioneros diferentes para que se testifique de que esto no se lo inventó Guillermo Miller. Esto es una obra del Señor Jesucristo. En América del Sur, en medio de la barbarie y de la superchería de los ministros de la religión, el jesuita chileno Lacunza se abrió camino hasta las Sagradas Escrituras y allí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo. Impelido a dar el aviso, pero deseando, no obstante, librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabbi Ben Ezra, dándose por judío convertido. Lacunza vivió en el siglo XVIII, pero fue tan solo hacia 1825 cuando su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. Manuel Lacunza. Les presento al chileno Manuel Lacunza, que aparece ya Latinoamérica, miren, América del Sur. Bendito sea el Señor. Y por difícil que sea de creer, el Señor usa ¿a quién? ¿A quién usa ahí? ¿Estoy leyendo bien? Ah, sí, un Jesuita. jesuita. Qué increíble el Señor. Un jesuita, así como lo oye. Manuel Así como se Lacunza. coge la cabeza el de la foto. Increíble. No, es que el Señor no tiene límites. Él puede usar a cualquiera, hermanos. O sea, eso no. Usted todavía se impresiona porque el Señor le da sueños a la hermana Alcira y le da revelaciones. Ay, bendito sea el Señor, es un gran privilegio tener eso. El Señor usa a cualquiera de nosotros siempre y cuando uno se deje, hermanos. Hay que dejarse usar por el Señor. Saludos a la hermana Alcira y bueno, vamos a seguir. Entonces el jesuita convertido, él pues es un jesuita sincero, ¿no? Que empieza a estudiar la Biblia y encuentra allí el mensaje de la segunda venida de Cristo. Noten que él es anterior a Miller. Miren cuándo muere él. Acá Miller todavía estaba un niño. Entonces, él es anterior a Miller. Claro, cuando él empieza a dar empieza a escribir estos mensajes, pues empiezan a censurarlo, desde luego. Entonces él se cambia el nombre y se pone un nombre judío, Rabbi Ben Ezra. Curioso. Y así saca sus libros bajo ese seudónimo. Después se enteran de que él es el mismo Manuel Lacunza. Él muere, pero ese libro que escribe, el libro que escribe es de la segunda venida de Cristo. Se empieza a imprimir no solo en español, sino se traduce al inglés por un seguidor de Joseph Wolf. Y Joseph Wolf traduce la obra de Lacunza al alemán. Hágame el favor. O sea, el Señor usó a Manuel Lacunza como ¿cómo se llama eso? Como primicia del mensaje del primer ángel. Para Joseph Wolf. ¿Cómo es la vida, no? Guillermo Miller y sus asociados también llegan a conocer la obra del chileno Manuel Lacunza y traducen al inglés su libro. Esto nos habla mucho cómo el Señor trabaja. Por eso no podemos encasillar al Señor Jesús. Perdón, es que yo Sí. tengo el conflicto de los siglos aquí leyendo, siguiendo, ¿sí?
Sí, señora. Entonces aquí veo que, bueno, acá en el suyo no dice el nombre, sino aquí en la foto le dice que es Manuel Lacunza, pero yo tengo aquí Miguel. Miguel. Sí, señor. Bueno, ahí sí no sé. De pronto es otra edición, pero el Lacunza, venga a ver. Déjeme Sí. revisar, página 412. Gracias por el dato. Muy bien, hermana, por estar ahí. Ahí, ok. Bueno, en el mío no dice ni Miguel. En mi conflicto de los siglos dice solo el jesuita español Lacunza. Ah, ya. Él era español, pero vivía en Chile. ¿Ok? No es chileno. Vivía en Chile, o sea, nació en España, pero pasó su vida en Chile. Listo. Y lo de Miguel o Manuel, ahí sí toca mirarlo porque no sé, hermana Jessica nos ayude a. Él creo que está en la Sí, estoy Wikipedia. investigando, estoy O es investigando. Miguel o es Manuel. Pues dice Manuel de la Cunza, pero puedo investigar a ver lo de Miguel. Ok, interesante. Bueno, también puede ser un error de edición, ¿no? Porque pues a veces hay unos errorcitos de impresión ahí, hermana. Gracias por el dato. Bueno, dejémoslo Manuel Acunza. Mientras tanto, si algo, pues corregimos. Entonces, este Lacunza es impresionante porque el señor usa, uy, increíble cómo usa el señor. Y este Lacunza es primicia del mensaje del primer ángel. Y su obra es comida, alimento espiritual para Wolf y para Miller. Interesante. Bueno, sigamos. Ese es Manuel Lacunza. Entonces, era español chileno, podríamos decir. ¿Qué más dice aquí? A ver, vamos a seguir leyendo. Ah, bueno. Dice, en Alemania esta doctrina había sido enseñada en el siglo XVIII por Bengel, ministro de la Iglesia Luterana y célebre teólogo y crítico. Al terminar su educación, Bengel se había dedicado al estudio de la teología, hacia la cual se sentía naturalmente inclinado por el carácter grave y religioso de su espíritu, que ganó en profundidad y robustez a merced de su temprana educación y a la disciplina. Como otros jóvenes de carácter reflexivo antes y después de él, tuvo que luchar con dudas y dificultades de índole religiosa, y él mismo alude con mucho sentimiento a los muchos dardos que atravesaron su pobre corazón y que amargaron su juventud. Llegado a ser miembro del consistorio de Wittenberg, abogó por la causa de la libertad religiosa. Si bien defendía los derechos y privilegios de la Iglesia, abogaba porque se concediera toda libertad razonable a los que se sentían constreñidos por motivos de conciencia a abandonar la Iglesia oficial. Aún se dejan sentir hoy día en su país natal los buenos efectos de su política. Luis Bengel, otro más. Este también fue primicia porque fue antes de Lacunza inclusive. Ok, Luis Bengel. Él era luterano. Note, luterano. Y él es ya académico, universidad, teólogo, ¿sí? Y entonces llega el mismo mensaje. ¿Ok? Él también miraba que su iglesia se estaba quedando. ¿Ok? Porque los luteranos también se volvieron perseguidores con el que creyera cosas, alguna cosita medio diferente de la política de la iglesia. ¿Sí ven? Y todo empezó con Lutero en el siglo XVI y ya en el siglo XVIII se volvió iglesia institucionalizada. ¿Notan? Siempre pasa lo mismo. Se levanta un movimiento, luego se vuelve iglesia, se institucionaliza y ahí se duermen. Entonces el Señor tiene que despertar. Y este ministro Bengel se da cuenta de eso. ¿Ok? Se da cuenta de esto.
Sigamos leyendo. Hermana Ruth. ¿Esta que está ahí, hermano? Sí, señora, 412.3. Dice, mientras estaba preparando un sermón sobre Apocalipsis 21 para un domingo de Adviento, la luz de la segunda venida de Cristo se hizo en la mente de Ben. Las profecías de Apocalipsis se desplegaron ante su inteligencia como nunca antes, como anodado por el sentimiento de la importancia maravillosa y de la gloria incomparable de las escenas descritas por el profeta, se vio obligado a retraerse por algún tiempo de la contemplación del asunto. Pero en el púlpito se le volvió a presentar en toda su claridad y su poder. Desde entonces se dedicó al estudio de las profecías, especialmente las del Apocalipsis, y pronto llegó a creer que ellas señalan la proximidad de la venida de Cristo. La fecha que él fijó para el segundo advenimiento no difería más que en muy pocos años de la que fue determinada después por Miller en 1836. O sea que este señor también llegó a una conclusión, porque es el mismo espíritu, noten. Bengel. Llegó a la misma conclusión. Él le dio una fecha de 1836. Bueno, es que no tenía toda la luz, pero mire, cerquita, ¿sí? Que todas llegan ahí cerquita, 1836, 1840, 1844, o sea, algo, un acontecimiento grande iba a pasar ahí. Él también llegó a esa conclusión, lo que pasa es que no se tenía toda la luz, pero ellos siguieron adelante. ¿Listo? Qué interesante. Los escritos de Bengel se propagaron por toda la cristiandad. Sus opiniones acerca de la profecía fueron adoptadas en forma bastante general en su propio estado de Gutenberg y hasta cierto punto en otras partes de Alemania. El movimiento continuó después de su muerte y el mensaje del advenimiento se dejó oír en Alemania al mismo tiempo que estaba llamando la atención en otros países. Desde fecha temprana, algunos creyentes fueron a Rusia y formaron allí colonias, y la fe de la próxima venida de Cristo está aún viva entre las iglesias alemanas de aquel país. Johann Bengel, yo había dicho Luis Bengel, no, es Johann Bengel. ¿Listo? Miren, este fue primicia porque este fue mucho antes de todos los demás que hemos hablado, mucho antes de Miller, mucho antes de Wolf, mucho antes de la Kunza. Y este señor, pues increíble, ¿no? Llega a esta fecha, el mismo mensaje, el mensaje del primer ángel. Y lo que me llama la atención acá es que esos creyentes que fueron perseguidos por la iglesia, si notan, el movimiento perseguido por la iglesia ya establecida, se tuvieron que ir a Rusia, miren, y formaron allí colonias adventistas. Y ellos también vieron su chasco porque en 1836 no pasó nada de lo que ellos esperaban, pero sí se cumplió una profecía. Entonces ellos siguieron adelante. Ellos no echaron para atrás, o sea, quiere decir, eran genuinos adventistas. Y no se formaron por la predicación de Miller, miren, porque ellos están en otra parte de la obra. Y la fe de la próxima venida de Cristo está aún viva, dice ahí. O sea, cuando la señora Juárez escribe El conflicto de los siglos, empieza a escribirlo en 1886, en ese momento esos adventistas están ahí, vivos, con la fe viva en la próxima venida de Cristo, entre las iglesias alemanas de aquel país. ¿Ok? Entonces, ven que la hermana White también menciona que hay otros que estaban esperando al Señor Jesús de ese movimiento del primer ángel. Y si ven que ella habla de movimiento, por todas partes está esta palabra, movimiento, ya no la iglesia, movimiento. Interesantísimo, hermanas. Es para que abramos nuestra mente y veamos cómo es que el Señor trabaja
la obra del Señor, nosotros no podemos encasillarla de que debe ser así, de que no podemos encasillar al Señor. ¿Ok? Ya hemos visto cómo el Señor usó a Wolf, un judío, cómo usó a Bengel, este señor que fue un luterano, cómo usó a Lacunza, que fue un jesuita, cómo usó a un pastor normal, Robert Winter, cómo usó a un granjero, Guillermo Miller. Mire, todos los testimonios que tenemos. Entonces, para él no hay límites, hermanos, de quién pueda usar o quién no pueda usar. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasó allí en Francia, Suiza, Ginebra? Todas estas regiones, ¿se acuerdan de Zwinglio y todas estas personas allí? Pues también fueron atendidas. Vamos a ver cómo fue allí. La luz brilló también en Francia y en Suiza, en Ginebra, donde Farel y Calvino propagarán las verdades de la Reforma. Gaussen predicó el mensaje del segundo advenimiento. Cuando era un estudiante, Gaussen había conocido el espíritu racionalista que dominaba en toda Europa hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y cuando entró en el ministerio no solo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía inclinado al escepticismo. En su juventud se había interesado en el estudio de la profecía. Después de haber leído la historia antigua de Rowling, su atención fue atraída al segundo capítulo de Daniel y le sorprendió la maravillosa exactitud con que se había cumplido la profecía, según resaltaba de la relación del historiador. Había en esta un testimonio en favor de la inspiración de las escrituras, que fue para él como un ancla en medio de los peligros de los años posteriores. No podía conformarse con las enseñanzas del racionalismo y al estudiar la Biblia en busca de la luz más clara, fue conducido después de algún tiempo a una fe positiva. Entonces el Señor levanta en estas regiones de Francia, Suiza, a Gaussen. Otro más, miren. ¿Ok? Sin conocerse con los otros, Gaussen. También nace de una necesidad de que algo está mal. ¿Ok? Entonces, cuando uno siente eso de que algo falta, es el Espíritu Santo que empieza a poner inquietud en las personas. Algo me falta, ¿listo? Entonces la persona, eso lleva a la persona a buscar al Señor. A él lo llevó así el Señor a buscar, a estudiar la Biblia en busca de una luz más clara. En esa época pues estaba todo lo de la ilustración, el racionalismo. ¿Ok? Este ya es más contemporáneo con Guillermo Miller. Louis Gaussen se llama. Miremos cómo fue su obra. Bien interesante. ¿Cómo fue la estrategia? ¿Cómo el Señor lo encaminó? Perdón, una cosita para aclarar. Estaba buscando en las tres versiones de 3 ediciones que hay del conflicto de los siglos. También 2 versiones impresas y en el inglés, y definitivamente, bueno, en el inglés dice solo la Cunza y en español definitivamente la mayoría también, incluso no se dice el nombre, pero pues en Wikipedia y en internet se dice que se llama Manuel, ¿no? Yo creo que es como un error de pronto de impresión cuando allí de pronto la hermana Ruth encontró Miguel. Creo que entonces es un error de impresión. Al parecer sí se confirma que se llama es Manuel, el Ok, jesuita. muchas gracias, hermana Jessica, por la aclaración. Entonces es Manuel Lacunza. Errorcitos de impresión ahí de las ediciones. Hay muchas ediciones del conflicto de los siglos. Bueno, Al continuar sus investigaciones sobre las profecías, llegó a creer que la venida del Señor era inminente. Impresionado por la solemnidad e importancia de esta gran verdad, deseó presentarla al pueblo, pero la creencia popular de que las profecías de Daniel son misterios y no pueden ser entendidos le resultó obstáculo serio. Al fin resolvió, como Farel lo había hecho antes que él en la evangelización de Ginebra, empezar con los niños, esperando por medio de ellos alcanzar a los padres. ahí estuvo la estrategia. ¿Con quién empezó? Con los niños. ¿Con qué se impresionó? Con la inminente venida del Señor Jesús en su generación, su época. Lo mismo que Guillermo Miller, lo mismo que Joseph Wolf. ¿Ok?
lo mismo que, bueno, todos estos que hemos visto, ¿no? Entonces, pero a él le tocó un problema allí porque en Suiza decían que las profecías eran un misterio, que eso era cosa por allá sagrada de Dios, que eso era mejor no meterse con eso. Esa era la idea que ellos tenían en la cabeza. Pero él quedó muy impresionado, entonces él dijo, no, yo tengo que enseñar esto. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el Señor lo guió con los niños. Vamos a ver cómo le va con los niños. Hermana María Doris, 414.2. Ya, dice, al hablar de su propósito en esta tarea, decía él, tiempo después, dice, deseo que se comprenda que no es a causa de su escasa importancia, sino a causa de su gran valor, por lo que yo deseaba presentar esas enseñanzas en esta forma familiar y por qué las dirigía a los niños. Deseaba que se me oyese y temía que no se me escuchara si me dirigía primero a los adultos. Resolví, por consiguiente, dirigirme a los más jóvenes. Reúno un auditorio de niños. Si este aumenta, si se ve que los niños escuchan, que están contentos e interesados, que comprenden el tema y saben exponerlo, estoy seguro de tener pronto otro círculo de oyentes y a su vez los adultos verán que vale la pena sentarse y estudiar y así se gana la causa. Mire, hermana Doris, con niños, como a usted le tocó. Qué bonito, esa es la hora que a algunos les toca. Y Bien, perdón, hermano, pero quería comentarle, sí, ¿no? Que cuando empezamos a hacer, de llevar el cine bíblico, la película bíblica, pues pensamos en los adultos, pero para sorpresa los que llegaron fueron niños y donde uno va la gran mayoría son niños. Hace poco decía un pastor, ves que los niños son más dóciles de llevar, pero no estoy diciendo que para ellos no haya salvación, pues claro, son niños, pero debemos apuntarle a los adultos. Entonces yo decía, es que por los niños, el Señor sabe cómo lleva su obra, por los niños llegan también los adultos. Y ahorita, mire, leyendo esto me hizo acordar. sí, ahí está un testimonio, mire, con niños. En la época de la reforma, Farel le tocó con niños, como dice acá. Farel, mire, que ya lo vimos por allá hace rato. Él también le tocó con niños. El Señor elige la forma y el lugar y eso no es problema. El Señor tiene mil estrategias para llegar. 414.3, mira, ahí está Luis Gauss. Dice, el esfuerzo fue recompensado. Al dirigirse a los niños, tuvo el gusto de ver acudir a la reunión a personas mayores. Las galerías de su iglesia se llenaban de oyentes atentos. Entre ellos había hombres de posición y saber, así como extranjeros y otras personas que estaban de paso en Ginebra. Y así el mensaje era llevado a otras partes. Eso, mire, el Señor estaba ahí bendiciendo la obra. Luis Gaussen. Mientras estaba trabajando con Miller en Estados Unidos, estaba con Gaussen aquí en Suiza, en Ginebra, mientras estaba con Wolf por allá en el Asia. Maravilloso esto, es una cosa impresionante y así va a ser en esta generación. No podemos esperar otra cosa porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. 414.4. Dice, animado por el éxito de Clausen, publicó sus lecciones con la esperanza de promover el estudio de los libros proféticos en las iglesias de los pueblos que hablan francés. Publicar las lecciones dadas a los niños, dice Clausen, equivale a decir a los adultos que hartas veces descuidan la lectura de dichos libros so pretexto de que son oscuros. ¿Cómo pueden serlo cuando sus propios niños los entienden? Tenía un gran deseo, agrega,
de popularizar el crecimiento de las profecías entre nuestros rebaños, en cuanto fuera posible. En realidad, no hay estudio que parezca responder mejor a las necesidades de la época. Por medio de él debemos prepararnos para la tribulación cercana y velar y esperar a Jesucristo. Bueno, resultó un éxito porque se publicaron las lecciones ahora por escrito. ¿Ok? Luis Gaussen. Y claro, entonces, ¿cuál era la queja de o sea, cuál era el argumento de la iglesia de Suiza de que esas profecías eran un misterio incomprensible, que eran cosa de Dios y que nadie podía meterse a entenderlas? ¿Y qué demostró el Señor? Que hasta un niño puede entenderla. Sí, los niños. Es- Hermano, Ese eso es está nuestro como Dios. ahora. Ahora hay muchos que dicen, no, eso es imposible de entenderlo, eso cualquiera no, eso de Apocalipsis, eso, ¿cómo se le ocurre que gente común viene a decirnos y a explicarnos? Yo he escuchado todavía eso, o sea, todavía se escucha esa versión, ¿no? De Sí, que bueno, Apocalipsis nadie lo puede interpretar. otra peor en una iglesia en Canadá que me contaron de primera mano, que le dijeron, conocido amigo de hace rato, adventista, me dijo, que cuando llegó a la iglesia de Canadá le dijeron, hermano, aquí no venga a hablar nada del fin del mundo, de Elena de White, de las profecías de Apocalipsis y Daniel, porque eso asusta a la gente. Aquí no hay nada de eso. Así lo recibieron, imagínense. Ay, Señor. Bueno, sigamos. Aunque Gaussen era uno de los predicadores más distinguidos y de mayor aceptación entre el público de idioma francés, fue suspendido del ministerio por el delito de haber hecho uso de la Biblia al instruir a la juventud en lugar del catecismo de la iglesia, manual insípido y racionalista, casi desprovisto de fe positiva. Posteriormente fue profesor en una escuela de teología sin dejar de proseguir su obra de catequista todos los domingos, dirigiéndose a los niños e instruyéndolos en las Sagradas Escrituras. Sus obras sobre las profecías despertaron también mucho interés desde la cátedra, desde las columnas de la prensa y por medio de su ocupación favorita para maestro de los niños. Siguió aún muchos años más ejerciendo extensa influencia y llamando la atención de muchos hacia el estudio de las profecías que enseñaban que la venida del Señor se acercaba. Interesante. Entonces, miren, para que les muestren capítulo 21, hablando de Gaussen, a los que dicen que los niños no. Pues miren, ahí está la prueba de que sí. Pero es cuando el Señor bendice y Él dice que es por ese lado. Eso depende de la situación, ¿no? No es que ahora diga, ay, voy a hacer lo de Gaussen, no. Que es el Señor el que dice cómo es que es, dependiendo del caso. A Gaussen le tocó así, a Miller no. Pero a Miller iban a escucharlo niños, ancianos, todos. O sea, él no tenía un público objetivo, digamos, como estrategia, ¿no? En este caso sí, por esa incredulidad que había allí en la iglesia de Suiza en ese entonces. Y unos con este 415.2. Dice, el mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia y despertó interés por todo el país. Muchos fueron turbados en su falsa seguridad, confesaron y dejaron sus pecados y buscaron perdón en Cristo. Pero el clero de la iglesia oficial se opuso al movimiento y debido a su influencia algunos de los que predicaban el mensaje fueron encarcelados. En muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio, le agradó a Dios enviar el mensaje de modo milagroso, por conducto de niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo y se les dejó hablar sin molestarlos. Ay, qué lindo, qué hermoso. Qué bonito, ¿no? Esto fue en Escandinavia, miren. Entonces acá el Señor no levanta a un hombre como tal. Levanta a los niños. ¿Por qué? Porque el clero de la iglesia oficial, otra vez la iglesia persiguiendo el movimiento.
¿sí? Y no, allá no eran católicos, eran protestantes en Escandinavia. Acuérdense allá de toda la historia que hemos visto. Escandinavia es Noruega, Suecia, Finlandia. ¿Listo? Entonces, allá ya estaba establecido hace mucho tiempo la iglesia protestante. No es ni anglicana. Y miren ya cómo estaban dizque, metiendo a la cárcel a los que predicaban el mensaje de la venida de Cristo. Entonces, ¿el Señor qué hizo? Pues usó niños porque los niños no los cobijaba esa ley. Y así fue. Los niños. Mire, ahí tiene más material, hermana Doris, para que comparta. Los niños. Y vamos a ver entonces qué pasa con estos niños. Maná. Pero Tommy, mira lo que dice, los niños pequeños, no era cualquier clase de niños. Sí, Los pequeños. pequeños. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Eso debe ser muy lindo, esa experiencia en Escandinavia. 416.1. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja y era en las humildes viviendas de los trabajadores, donde la gente se reunía para oír la amonestación. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos. Algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad, y aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios, no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que las que se suelen ver en los niños de esa edad. Ah, qué bonito. 6 y 8 años. Mire. Y ellos no tenían maestras ahí diciéndoles el sermón. Era el Espíritu Santo el que les daba a estos niños. Y mire, ¿quiénes asistían? Los trabajadores se reunían para escuchar la amonestación. ¿Tiene límites el Señor? Puede usar a quien sea, cualquiera. No tiene límites, hermanos. Los límites nos los ponemos nosotros. 416.1. Sigue. Sin embargo, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. Su tono y sus ademanes cambiaban y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras. Temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Reprobaban los pecados del pueblo, condenando no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía, y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera. Amén. Amén. Su tono y sus ademanes cambiaban. Los tomaba el Espíritu Santo, mire. Eran dirigidos así directamente por el Espíritu Santo. Imaginen un niño de 6, 8 años. Que lo tomen en serio. Impresionante, hermanos. Maravilloso. 416.2. Miren esto. La gente oía temblando. El espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a escudriñar las santas escrituras con profundo interés. Los impenterantes y los viciosos se enmendaban. Otros renunciaban a sus hábitos deshonestos y se realizaban una obra tal que hasta los ministros de la iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento. Cuando la obra es de Dios, hay reforma y reavivamiento. O reavivamiento y reforma. ¿Sí notan? Cuando es una falsificación de la obra de Dios por parte de Satanás, hay pura emocionalismo, puro sentimentalismo, pero no hay verdadera reavivamiento y reforma. Esa es la diferencia para que usted analice qué obras de Dios, qué obras del enemigo. Los frutos de la obra de Dios siempre es este. Cuando Dios habla a los corazones, mira, y ahí son inducidos a un cambio en la vida, a escudriñar las escrituras. Mire, intemperantes, viciosos se enmendaban. Son milagros del Espíritu Santo.
Otros renuncian a sus hábitos deshonestos. Mire, hay una renuncia al pecado, pero ya es por convencimiento del Espíritu Santo, no por emoción. Cuando la obra es del enemigo, hay emoción. Al principio pareciera que uno abandona ciertos pecados, pero luego con el tiempo vuelven otra vez. O sea, se camuflaron. No hubo un verdadero reavivamiento conducido por el Espíritu Santo. Niños de 6 y 8 años. La gente oía como temblando, con temor y temblor, como dice las Escrituras. 4:16.3. Sí, Señor, dice, Dios quería que las nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los países escandinavos, y cuando las voces de sus siervos fueron reducidas al silencio, puso su espíritu en los niños para que la obra pudiese hacerse. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, seguido de alegres muchedumbres, que con gritos de triunfo y ondeando palmas le aclamaron Hijo de David, los fariseos envidiosos le intimaron para que hiciese callar al pueblo. Pero Jesús contestó que todo eso se realizaba en cumplimiento de la profecía, y que si la gente callaba, las mismas piedras clamarían. El pueblo, intimidado por las amenazas de los sacerdotes y de los escribas, dejó de lanzar aclamaciones de júbilo al entrar por las puertas de Jerusalén. Pero en los atrios del templo, los niños reanudaron el canto y agitando sus palmas exclamaban: Sana al Hijo de David. Mateo 21, 8, 16. Podemos ver un ejemplo en la época del Señor Jesús cuando los niños también fueron usados. Listo, el Espíritu toma a los niños y es algo impresionante. Todas esas cosas vamos a verlas, a percibir, hermanos. Todas esas cosas van a suceder. Cuando los fariseos con amargo descontento dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? El Señor contestó, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Así como Dios actuó por conducto de los niños en tiempo de primer advenimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos para proclamar el mensaje de su segundo advenimiento. Y es que tiene que cumplirse la palabra de Dios que dice que la proclamación de la venida del Salvador debe ser llevada a todos los pueblos, lenguas y naciones. Amén. ¿Sí ven? Así como se usó los niños en la primera venida de Cristo, también se usarán los niños en la segunda venida de Cristo. En este momento se usó para anunciar la segunda venida de Cristo, el mensaje del primer ángel. Como la iglesia fue vuelta al desierto, esto se va a volver a repetir. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. 4:17.1. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiesen penetrado misioneros allá, también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Los Estados Unidos era el centro del mensaje, el gran movimiento adventista. ¿Notan? Otra vez la palabra movimiento. Noten que ahí la hermana Joy no usa iglesia, no, movimiento. Y estos mismos escritos de Miller también fueron llevados a otros lugares fuera de Norteamérica. ¿Listo? Países lejanos. Entonces, toda esta unión de todos estos obreros del Señor, pues hicieron de la proclamación mensaje mundial impresionante. Y se llegó al objetivo. El problema fue en el segundo y tercer mensajes. Ahí es donde nos devuelven al desierto. 4:17.2. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo.
Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos y, sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Muchos tuvieron que renunciar a sus sueldos y a sus iglesias. Mira. Así es cuando a uno le toca con el Señor, le toca renunciar a cosas, hermanos. Esto nos da una gran lección, hermanos, y es que nosotros a veces tenemos preconceptos de que el mensaje de Dios solamente puede venir de parte de ciertas personas. Y eso no es así. Acá lo hemos visto. O de cierta denominación o solo ciertas personas. Acá tenemos un testimonio grandísimo. Ya hemos visto varias cosas que sucedieron de cómo Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a hacer su voluntad, no importa su nacionalidad, su credo, su religión, no importa. Si la persona quiere, tiene sinceridad en su corazón, no importa que no tenga toda la luz, el Señor lo va a usar. ¿A dónde te usará a ti, a dónde te usará a mí? No lo sé. Solo sé que el Señor quiere que nos preparemos con Él. Nos falta todavía. No estamos a la altura de la obra tan importante que se va a dar en esta última generación. Todavía nos falta, no estamos, no me siento preparado, hermanos. Nos queda un pedacito del capítulo, pero lo podemos terminar el otro sábado, no hay necesidad de correr más. Hasta aquí que hemos encontrado, hermanos, que Dios no tiene límites en usar a cualquier persona que se ponga a su disposición. Él no busca solo adventistas, no busca solo los que aparentemente son santos, no, él busca gente dispuesta, que aunque tienen errores por montones, quieren dejarse moldear por la mano del Señor y ser preparados para una obra. Eso es, yo diría que una conclusión muy importante. Segundo, miren cómo se repite todo de nuevo. Se levanta un movimiento, ya hay iglesias establecidas, institucionalizadas, organizadas. Se levanta un movimiento, ¿por qué? Porque la iglesia está mal. La iglesia en ese momento, que en el siglo XIX estaba dormida, está mal. El Señor los levanta a ciertos hombres en diferentes partes del mundo y empieza un movimiento. La iglesia establecida no soporta ese movimiento porque condena sus propios pecados, entonces en vez de arrepentirse prefieres atacar. Eso se repite una y otra vez en las Sagradas Escrituras y hoy en día se repite, entonces, y se va a repetir. Entonces, ese es otro patrón que aprendimos de cómo suceden estas cosas. Es por nuestra condición, los seres humanos somos así. Cuando ya nos acomodamos, ya pasamos las duras y las maduras, ay, nos sentamos a disfrutar, ¿no? Como si estuviéramos en la Canaán celestial y todavía no hemos llegado. Ese es otro asunto. Otra conclusión, que los movimientos verdaderos, que son los de Dios, producen reforma y reavivamiento. Hay una convicción profunda de pecado. El Señor derrama su Santo Espíritu para poder obtener de parte de Él arrepentimiento genuino, convicción y para liberar. ¿Liberar de qué? Del pecado que nos ata. Esos son los movimientos de Dios. Los movimientos de Satanás, por lo general, son muy emocionales. Y la gente llora y todo eso, y ay, qué bonito habló y todo eso, pero no hay verdadera reforma y arrepentimiento genuino, no lo hay. Hay llanto, hay manifestaciones y todo esto, emoción, júbilo, pero no hay convicción de pecado, no hay reforma y reavivamiento. Eso es otra característica. O aparentemente el enemigo puede simularlo, pero al cabo de un tiempo, otra vez uno está nadando en sus pecados. O sea, ahí no pasó nada. Esos no son movimientos de Dios. ¿Podemos esperar cosas similares en nuestra generación? Sí, definitivamente. Todo esto que va a suceder. Otra conclusión. Los adventistas no surgieron por un hombre,
surgió por un movimiento que levantó el Señor Jesucristo en todo el mundo, cuyo centro de la obra era los Estados Unidos de América, porque esa es tierra prometida para esta generación. Dios bendijo esa tierra, su pueblo, la mayoría de su pueblo está allí y por eso se convirtió en el centro de la obra. Pero el movimiento adventista surgió no espontáneamente, surgió por la mano del Señor Jesús a través del Espíritu Santo en diferentes latitudes, ya lo vimos, hasta lugares remotos. También llegó a los judíos, a su pueblo, a su primer pueblo, los judíos, que aunque están en castigo y dispersión, también vivieron el mensaje. Muchos han aceptado a Jesucristo, ahora son judíos mesiánicos por ello, y están allí escondiditos, esparcidos por allí en algún lugar. Y bueno, no sé si alguien quiere añadir otra conclusión de lo que hemos visto en este capítulo, el conflicto de los siglos. El Señor emplea aún a los niños con tal de que lleguen también los adultos, ¿no? También Amén. ellos son el mensaje. Gracias, hermana. Y a cualquier persona. Entonces usted no se ponga a ver, este es un consejo que yo he aprendido con lágrimas. No se ponga a mirar al mensajero. Mire al dador del mensaje y escuche el mensaje, sin importar de qué fuente venga, examínelo y tome una posición. Ya, eso es todo lo que hay que hacer. No se ponga a mirar que si viene de este, de aquello, de este, no, pero es que ese yo lo conocí, era un vago, ese no, ese antes tomaba, bailaba. No se ponga a mirar eso, hermanos, porque en cualquier momento el Señor puede a una persona la transforma, la llama y atrás que yo sabía, Él puede usar a cualquiera, hermanos. Que quede bien claro. Acá lo vimos, es que acá lo vimos muchos testimonios. Si usó un jesuita, una organización tan oscura como el jesuitismo, y sacó de allí a un jesuita para proclamar también el mensaje del primer ángel, hermano, cualquiera puede ser usado por el Señor Jesucristo. Entonces no se ponga a ver de parte de quién venga. Si hoy viniera un lacunza, haga usted de cuenta, y el Señor le daba un ministerio, un grupito en YouTube, ¿sí? Entonces usted, uy, no, ese es jesuita, cuidado. No, hermano, si usted está conectado con Jesús, usted va a ser informado quién es de Dios y quién no. ¿Cuál es el problema? Que no estamos conectados con Jesús. Entonces, no escuchamos su voz, no sabemos cómo se comunica el Señor, pues no sabemos, entonces vamos de aquí para allá, de canal en canal, de YouTube en YouTube, vemos tantas cosas, pero al final el Señor no nos está dirigiendo. ¿Sí? Lo mismo con los libros que leemos, lo mismo con todo eso. El Señor Jesús te va a indicar qué mensaje ver, cuál es el mensaje que Él necesita para mi vida, no para la de otros, para mi vida, qué es lo que yo necesito escuchar, porque mis pecados no son los mismos de mi hermano, ¿sí? Y el Señor está levantando un movimiento. Lo mismo que hizo en esa época está ahorita en los inicios. Por eso usted ve tantos grupos ahora, hay iglesias virtuales hay por todo lado. Y se reúnen a orar. Hay un grupo por allá en Santander que se reúne a las 4:30 de la mañana a orar, hermano. Uy, pues bendito sea el Señor. Sí, no son perfectos, necesitan de Cristo, claro. Esto lo está poniendo el Espíritu Santo, necesitamos de Jesús. Una vez fui invitado por allá a un grupo en Perú, en México, ya ni me acuerdo México. México, ¿cierto? También unos hermanos aparte allí que se están reuniendo y todo, ya una comunidad, porque necesitan, sienten algo que no tienen en las iglesias, necesitan reunirse, buscar al Señor. ¿Quién está poniendo eso? El Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, qué importante, hermana Jessie. Hermano Tommy, esto, y aquí debe aplicar también lo de un escrito está, ¿cierto? Porque Desde si luego. yo me conecto, por ejemplo, un estilo jesuita y está hablando cosas tan diferentes a como está la palabra de Dios, pues uno de una vez dice, no, yo ya no escucho a este señor. Pero si está acorde al escrito está, pues uno ahí sí le pone cuidado, a pesar de que sea ¿qué? Un jesuita, o bueno, eso por daros un ejemplo. Es que Pero, todo está en la conexión con Jesús, hermana Doris. Por eso no, sí, claro,
Si el Señor me va a llevar a un lugar es porque me va a mostrar algo que no va a romper con lo que está escrito, desde luego. Tenemos esa guía, pero, pero, está el pero. ¿Por qué? ¿Por qué? No, dejémoslo ahí. El asunto es el siguiente, tienes que estar conectado con Jesús. Si tú vas a entrar a YouTube y vas a ver un sermón, pregúntale a Jesús, Señor, ¿esto me va a aportar algo? ¿Esto me va a confundir más? Porque Él también sabe hasta dónde puede dar uno. Y uno no se puede confiar de que, porque es adventista. No, no se trata de eso, no se trata de clasificar quién sí, quién no, porque solo el Señor Jesús conoce todas las variantes. ¿Sí? ¿Qué necesito escuchar yo? ¿Qué parte? Además, usted puede escuchar un sermón, listo, pero el Señor te puede decir, agarra esta parte, pero esta no. ¿Por qué? Porque no coincide con lo que el Señor nos ha mostrado. Aquí en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, en la verdad os hará libres, a través de los sueños que el Señor le da a la hermana Elcira. Todo eso es un conjunto. ¿Sí me entienden? Si tú coges solamente una parte porque, no, es que esta me gusta, esta sí no me gusta, pues eso va a ser un lío en tu cabeza. Tú tienes que definirte, decir, bueno, yo estoy acá en la verdad, os hará libres, pues vamos adelante con todo lo que hemos aprendido. Otros grupos tendrán otras partecitas que el Señor les da porque necesitan eso allá, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación, ¿ok? Pregúntele al Señor Jesús, siempre, y no tomes por sentado todo. Escuchaste 2 horas de sermón, de esas 2 horas, probablemente media hora es la que te va a servir, no las 2 horas. Acostúmbrate con el Señor a clasificar. Yo sé que eso no es fácil, pero es que de ahí se trata un compañerismo con Jesús. Mientras tú estás viendo el video, tú puedes pausarlo y decirle, y hablar con Jesús, Señor, ¿tú qué piensas de eso que acaba de decir el predicador? Y tú vas y buscas o buscas en un video la verdad, o sea, libres o no, qué sé yo, le preguntas a la hermana Elcira, a la hermana Jessie, no sé, ¿sí? El Señor te va a guiar. Eso es ver un video con Jesús. Y si ya entonces te empieza a confundir el video, dice, no, yo mejor aquí, hasta aquí paro. Ya. El Señor te está diciendo ya no más, ya. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que aprenderlas a detectar con el Señor Jesús. Él es el que te da todo. Él es el que te da todo. De nuevo, compañerismo con Jesús. Hermana Jessie iba a decir algo. Sí, un comentario que hay de la hermana Elcira acá en YouTube. Dice, la conexión va íntimamente relacionado con un escrito está. Cuando yo le pregunto a Jesús, también va relacionado con un escrito está. Reconfortar con la Biblia, fue también lo que aprendimos esta mañana, ¿no? En la lucha o las promesas, acostumbrarnos a ir con un escrito está. Y, y yo también quería comentar sobre esto porque definitivamente es una conexión. Hay veces hay incredulidad, pero tienes que ser sincero con el Señor, ¿no? Entonces, hablarle. Ayúdame porque puede ser que sea de ti el que esté diciéndome esto no viene de ti, haz algo para esta obra o haz algo, indícamelo de alguna manera y créame que el Señor lo hace si uno clama y ora con sinceridad. Pero si de pronto mi problema es con otra parte, con otra condición mía, murmuración, celos, egoísmo, lo que sea, porque también se ha visto en los reformadores, se ha visto en todo, o sea, Helen White también tuvo problemas con esa parte, porque ahí no era, eran otras cosas que pasaban. Entonces está él también ir al Señor, o sea, ir al Señor a decirle lo que piensas, estar en una conexión para que Él haga algo contigo y con esa persona o te muestre de alguna manera, pero el problema está es que a veces no hablamos, no hablamos con Él, entonces eso se queda ahí, entonces la duda se va a quedar ahí y el enemigo puede trabajar con eso, ¿no? Que es lo que yo veo. Y también la hermana Cira dice reconfortar con la Biblia. Y ahí ya uno le puede dialogar con los hermanos. Y todo con un escrito está. Amén. Así como Jesús habló, ¿no? También que nos enseñó. Sí, gracias, hermana Elcira. Entonces, todo esto, claro, sí,
todo va a concordar, ¿sí? No va a chocar, todo va a ser un cuadro más completo. Desde luego hay preguntas, desde luego hay cosas que se pueden decir aquí que usted queda con la duda. Vaya a Jesús, diga, Señor, es que esta cosa no me cuadra. Esto de la tierra plana a mí me, uy, no, esto no. Sí, un ejemplo. Vaya, hablas con Él. Muéstrame, Señor, enséñame. Y así, eso es una actitud diferente a tu ir allá a decir, no, esos hermanos están como ya desvariando, ya, uy, ya me da miedo entrar, eso es murmurar. Y ahí estás usado por el enemigo. Ojo con eso. Eso es lo que creo que lo que nos está diciendo el Señor. ¿Listo? Y con total claridad. Y si lo dices acá, hermano, es que yo no entendí esto, es que sí, si hay que volver a repetir, no hay problema. No hay problema. ¿Sí? No estamos aquí para cumplir programas y nada, sino para que entendamos el mensaje que Dios nos quiere dar. Hermanos, hasta aquí llegamos. No sé, algún comentario adicional. No, yo tengo como los reformadores existieron mucho antes de Miller, ¿verdad? Ellos existieron en otro siglo. Siglo Aquí estamos en el XVI, siglo, y estamos en este siglo, ¿qué? ¿19? ¿18? 19, Ah, 19. ya, O sea, gracias. 3 siglos después, 300 años después. Como decía Lutero, el Señor vendrá por allá después de 300 años. Interesante como que el Señor, todo es un mismo espíritu, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere con nosotros también en la verdad será libre, es un mismo espíritu. ¿Listo? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar. ¿Algún voluntario para despedirnos en oración que no haya orado hoy? Participe en la oración. ¿Desea despedirnos en oración? Yo, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, te queremos agradecer por tanta luz que tú nos envías, por tu misericordia y tu amor, Padre Santo. Señor, te pedimos que lo que aprendimos el día de hoy quede grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que, Señor, cada día podamos avanzar, Padre Santo, avanzar con fe y confianza, Padre, de que tu palabra es verdad y que tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, en esta nueva semana te pedimos que tú guíes nuestros pasos para que nuestros pies nos respalen. Cada uno de nosotros hemos dejado unos agradecimientos y unas peticiones, Señor, por cómo tú nos has guiado. Asimismo te queremos pedir por eso en esta nueva semana, Señor, que tú seas nuestra guía y nuestra fortaleza, Padre Santo. Y que nosotros podamos cumplir con nuestras metas espirituales y cumplirte de cierta manera a ti. Señor, acompáñanos en esta nueva semana. Cuida cada uno de los hermanos de la verdad, os hará libres, así como a sus familias. Y permite que podamos ser luz, Señor, ser luz y demostrarte a ti, Padre Santo. Guíanos y protégenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.